Aragón tiene unas 50 empresas relacionadas con el sector de la defensa y este foro va a favorecer contactos y sinergias. Es importante hacernos grandes entre todos, apoyarnos, complementarnos en cuanto a productos, los productos que cada una de las empresas son capaces de ofrecer. Desde drones a equipos de campaña, productos químicos o uniformes. El abanico es variado y el de defensa es un sector que va a la vanguardia. Todas las primeras desarrollos tecnológicos, también en el vestuario, se han producido siempre en el ámbito militar. Por ejemplo, hoy en día está ampliamente utilizado en las aramidas como tejidos de protección frente al riesgo ignífugo, que vino desde el ámbito militar. Es una industria en expansión, sobre todo en este contexto de inestabilidad geopolítica. Hemos experimentado un alza en cuanto a las exportaciones sobre todo. Y bueno, sí, hemos incrementado nuestro nivel de ventas. Pues diríamos que en un año han crecido un 20-25%. Hoy comparten experiencias sobre cómo puede moverse Aragón en un complejo mercado internacional. Porque sin tener una gran empresa del sector con alcance europeo o global, como tienen otras comunidades, sí que tenemos un conjunto de pequeñas y medianas empresas con un gran prestigio. La mayoría son empresas duales, es decir, que se dedican al mercado civil y al militar.